Capítulo 13, verso 3 del libro de Proverbios, capítulo 13, verso 3. Dice 13, verso 3. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Gracias, 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 Todopoderoso Dios. Eres bueno, eres grande, eres maravilloso, Padre. Bendiga a las personas que escuchan su palabra, Jehová, por su bondad, por su misericordia, por este día, Padre especial, que nos reunimos en su nombre. Y bendiga a las personas que escuchan su palabra en todo lugar, Padre, donde llegue, oh Dios. En el nombre de Jesucristo, gracias te damos por este privilegio. Amén y amén. Pueden sentarse. Dice Proverbios capítulo 13, verso 3, dice: el que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Aleluya. Qué proverbio este tan profundo, tan grande, tan importante, este proverbio maravilloso. Bendito Jehová nuestro Dios. Y por eso dice: el que guarda su boca, guarda su alma. Así es. O sea, que nosotros tenemos la oportunidad de vivir si nosotros entendemos, pero si nosotros no entendemos, no tenemos la oportunidad de vivir. O sea, la gente no vive porque no tiene entendimiento. Y a veces los seres humanos, por más que Jehová sea bueno y por más que Jehová le hable a los hombres no tienen entendimiento. Por eso es que el libro de los Salmos dice: el hombre que está en honra y no entiende es semejante a las bestias que perecen. Y por eso los seres humanos han muerto, porque no han podido entender la grandeza de Jehová. O sea, Jehová, Él es bueno, pero Él creó a nosotros, nos creó y nos creó para Él, para alabanza de Él. La alabanza nos ayuda a vivir más tiempo. Cuando nosotros alabamos a Jehová, vivimos más tiempo. O sea, por eso es tan importante alabar a Jehová, prolongar nuestra vida con la alabanza. Y por eso uno tiene que saber cómo es que uno vive y que uno no vive, ¿verdad? Porque hemos estado hablando de esto de bendecir y maldecir. Y las personas tienen que entender por qué pasan las cosas. Y la gente tiene que entender cómo va a vivir en paz. Por eso uno va a cuidar. Fíjese bien: el que guarda su boca, guarda su alma. Ahí está. ¿Cómo usted va a cuidar su vida? Este cuerpo usted no lo puede cuidar. Pero Jehová le ha enseñado cómo lo va a cuidar. Este cuerpo maravilloso que funciona con todo tipo de alimentos, que funciona con agua, con bebida, hasta con café funciona esto. Así es. Bendito Dios. ¿Sí? Y la gente no sabe cómo se administra este cuerpo, y Jehová nos puso la boca para eso. La boca es el manejador, el administrador, el relay, como se dice en electricidad en los carros, para regular nuestro funcionamiento de nuestro cuerpo. Y por eso nosotros tenemos que trabajar en esa tarea, que la andamos ahí. ¿Dónde andamos la tarea para cuidar nuestra vida, nuestro cuerpo? La andamos ahí. Ahí andamos la tarea. La andamos en nuestra boca. Así es, eso es, y ese es el trabajo que Jehová le está pidiendo a las personas. Quiere que la gente aprenda a cuidar lo que habla. Usted tiene que cuidar. El hombre tiene que cuidar lo que habla, la mujer tiene que cuidar lo que habla. Las mujeres sufren, las mujeres les pasan cosas y las mujeres les cuesta entender la razón. Pero Jehová quiere que uno le explique a las personas muy claramente el sufrimiento, y por eso dice ahí que a veces la gente le pasan cosas malas o está sufriendo
Y no sabe por qué, sino que es por lo que la persona no tiene cuidado en lo que habla. Mire cómo dice otra vez, dice, el que guarda su boca, guarda su alma. Así vamos a cuidar esto. Si usted cuida lo que va a hablar, usted va a cuidar su vida. Pero si usted no cuida lo que va a hablar, no va a cuidar su vida. Y dice, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Ahí está, mire, ahí está el sufrimiento. El sufrimiento es hablar, es hablar. Hablar, por eso se inventó la palabra diablo, que una persona entre más habla, más diablo es. O sea, entre más habla un ser humano, más diablo es. Entonces más sufre, más mal se ve y se siente, más se enferma, más le pasan cosas feas, más le pasan cosas terribles. Y eso es lo que usted tiene que trabajar, porque la gente a veces quiere soluciones y le piden a Dios, y Dios ayúdame, y Dios le dice, si es que el problema no soy yo, eres tú, es la boca, es la lengua que la gente habla. Y eso es lo que Jehová quiere que nosotros cuidemos y tenemos que trabajar en eso. En eso se tiene que trabajar. Ser cristiano no es ir a predicar, no, eso lo dijo Jesús a las personas que se consagraran a Él y entendieran el reino de Dios. Pero hay anda un montón de gente predicando que no sabe ni cuál es la derecha ni su izquierda. Y uno tiene que saber por qué sufren los seres humanos y por eso hay que explicarle a las personas. Aquí a la gente se le enseña para poder manejar su boca o su lengua, se le enseña la humildad. Porque sin humildad usted no puede ver qué es lo que le está pasando. Mire, a veces uno mira a la gente postrada en una cama y uno quiere ayudarle, pero la persona no deja de hablar. Las personas no dejan de hablar y no se dan cuenta que la calamidad aumenta entre más se habla. Entre más habla una persona, más sufrimiento se le aumenta, más angustia se le aumenta, más problemas le vienen. Por eso es que la palabra es así. Y por eso dice, el que guarda su boca, guarda su alma. Mire qué bonito, cómo Dios nos ha puesto este cuerpo tan maravilloso. Y nos ha puesto cómo lo vamos a cuidar. Lo vamos a cuidar con lo que hablamos. Y por eso es tan importante alabar a Jehová. Alabar a Jehová es parte de cuidar nuestra vida. Es parte de cuidar nuestra alma. Y por eso dice, el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Ahí está. Mire, entonces, cuando usted ve a la gente sufriendo, quiere ayudarle y no puede. Porque le dice, ¿sabe qué es lo que pasa? Que no tiene que hablar. No tiene que quejarse. No tiene que estar hablando. Y a la gente lo que más le gusta es platicar. Platicar. Porque el vicio de platicar lo aprendieron desde el principio. El vicio de hablar, de platicar, se aprendió desde el principio. O sea, la serpiente es la que le enseña a las personas ese hábito de estar platicando y hablando. La serpiente, o sea, ese es un vicio del diablo, como se le llama, un vicio de la serpiente antigua. Y las personas por eso tienen que saber por qué sufren o por qué les va mal o por qué le pasan cosas extrañas en su vida, y por eso usted tiene que cuidar lo que va a hablar. Jesús en el libro de Mateo, él decía, porque ya la doctrina del reino de Dios es esta, como dice en el libro de Mateo capítulo 12, verso 37. Mire, 37, Jesús decía, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así es, mire. Ese es el juicio de Dios. El juicio de Dios es que usted es juzgado por sus propias palabras. Así es. A usted le va mal por lo que habla. No es porque Dios tiene la culpa o que Dios no lo quiere o que Dios aquí. No, la calamidad le llega por lo que usted habla. Y por eso se llama el día del juicio esto. Y donde las personas tienen que entender que el sufrimiento no es culpa de los demás. El sufrimiento, las enfermedades no es culpa de los demás. Es
por falta de cuidar lo que hablamos. Y por eso dice el verso 36. Mire el 12:36 de Mateo dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ahí está, mire, aquí lo que le vale a usted solo es lo que habla, lo que usted habla. Así es. Eso es, porque Jehová, eso es lo que está viendo. Eso es lo que están viendo los ángeles, eso es lo que están viendo los espíritus, eso es lo que están viendo las enfermedades. Mire, hay cientos de cosas espirituales que usted no las ve, pero esas cosas nada lo puede tocar a usted. Ningún espíritu malo, ninguna enfermedad lo puede tocar a usted. Pero cuando habla, sí lo pueden tocar. Si usted no habla bien, entonces los espíritus sí lo pueden dañar. Y lo enferman y le destruyen su vida, le destruyen sus emociones, le destruyen su cuerpo. Pero si usted habla sin temor, por eso Jesús decía que os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Por eso cuando usted se siente enfermo o enferma, póngase a pensar, ¿qué es lo que habla? No es que Dios no le ama, es lo que usted habla, sí. Y por eso Dios le dice que si usted quiere cuidar su alma, el que guarda su boca, guarda su alma. Si usted dice, no, voy a tener cuidado con lo que voy a hablar, y Jesús lo confirma aquí, ya este es el día del juicio, donde sus palabras son bien importantes. Sus palabras son bien importantes, y por eso tiene que tener ese cuidado con lo que va a hablar. Tiene que tener ese cuidado de lo que usted va a hablar. Tiene que tener ese cuidado, porque este cuerpo así funciona. Ese es el relay. ¿A dónde anda el relay? Como dicen los mecánicos, es que hay que cambiar el relay, dice, ¿verdad? Mire, el relay lo tiene ahí de la salud suya. La salud suya usted la puede manejar. Por eso Jesús les decía a la gente que se sanaba, tu fe te ha sanado, porque la gente hablaba con humildad. Jehová, la gente que habla con humildad la sana. Sí. Y Él les decía, eres tú el que te sanas. Te sanas cuando tienes la humildad, cuando hablas. Sí. Así es. Y por eso es en lo que Jehová quiere que usted entienda eso. Por eso cuando usted sufre, usted mira a la gente enferma o la gente se muere, mire, tienen el vicio del diablo. Sí. El vicio de hablar, de hablar y de hablar y de hablar. Y si usted les dice que no hablen, como que les pega una pescosada. Sí. La gente no entiende cómo es que pueden vivir. Y por eso el juicio lo ha dejado ahí. Ahí lo tiene usted. Ahí es donde usted va a decidir si quiere vivir o no quiere vivir. Por eso usted no tiene que culpar a nadie. No tiene que estar culpando a la mujer, a los hijos, a su tío, a su tía, a su mamá, a Pedro, a Juan, a Tomás. No. Dice usted, esta lengua tengo que administrarla. Sí. El mismo Santiago decía, ningún hombre puede domar la lengua, decía. Porque sabían que ellos no podían administrar eso. Jesús les había enseñado cuando les dijo que de toda palabra ociosa de ella van a dar cuenta en el día del juicio. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Fijarse cada palabra que va a decir. Observar cada palabra que va a decir. Por eso es que es bonito ver a la gente alabar a Dios. Ver a las personas alabar a Jehová, eso es bonito. Sí. Y si lo hacen con humildad, es maravilloso, es agradable delante de Dios. Y por eso Jesús estableció el juicio. Dice, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahí está, mire. Y la gente dice, ¿qué es ser condenado? Condenado es estar en medio de personas que hablan. Mire cómo dice en el libro de mismo Mateo capítulo 23. Una persona cuando está condenada está en medio de personas platicadoras. Así es, ¿verdad? Mire cómo dice Mateo 23, verso
32 y 33. Mire que Jesús era duro con la serpiente, porque la gente que habla es difícil que razone. No razona. Mire cómo dice. Capítulo 23, verso 32 dice: vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Ahí está. Mire, la gente habla igual a su familia. Por eso cuando usted trae vicios de su familia, tiene que dejarlos. Si su familia es platicadora, usted tiene que dejar esos vicios. Por eso usted va a ver gente que no es muy platicadora, sino que se mantiene en reserva, y eso es bonito, ver ese tipo de familias así. Hay familias que no hablan mucho, sí. Hay jugadores que usted los va a ver en el campo, que son fuertes, son veloces, y si usted les nota que ellos no andan hablando mucho, sí. Pero los que gritan y gritan, usted los ve solo golpeados y lesionados, y no se dan cuenta que es el problema de ellos, que está ahí en lo que hablan. Porque uno tiene que cuidar esta vida con lo que habla. Entonces dice el capítulo 23, verso 32, 33, dice: serpientes. Mire cómo hablaban, dice: generación de víboras, dice, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ahí está. Mire, el infierno es eso, estar en medio de personas que hablan. Eso es el infierno. El infierno es, por eso que usted mira, cuando una gente está enferma, sobra quien lo vaya a ver, sí. Sobra quien le vaya a hablar y lo invita y le dice: no, oremos, vamos a hacer esto. Y lo ponen a hablar, mire. Y no se da cuenta que es que lo están empujando. ¿Por qué? Porque ¿cómo se escapa de ahí? Mire, Jesús decía: serpientes, generación. ¿Cómo puede dejar la gente dejar de hablar, hermano? Mire, la gente, eso es un vicio diabólico. Por eso usted mira cómo hay medios de comunicación y cuánta gente se sienta en los medios de comunicación a soltar la lengua. Mire, y le dicen a la gente: llámenos, comuníquese, soltemos la lengua todos aquí, porque la lengua es lo más lindo que hay. Sí. Hay gente que adora la lengua. Y por eso usted va a ver en los medios de comunicación. Oiga bien, en la radio, en la televisión, en la telefonía, usted va a ver cómo la lengua es la gloria del infierno. Por eso Jesús les decía: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por eso Jesús decía: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O sea, si usted va a sufrir es por sus propias palabras. Por eso dice aquí en el libro de Génesis capítulo 3, mire que siempre es la escena grande que yo siempre estudio. Yo le digo: Jehová, es asombroso esto, cómo la mujer se contaminó. Mire que de aquí es donde fue que se arruinó la mujer. Aquí fue donde se arruinó. Mire, dice el capítulo 3, verso 1, dice: pero la serpiente era astuta, mire, más que todos los animales del campo. O sea, la gente que habla bastante es un animal, no es gente. La gente que es callada, la gente es callada. La gente que es gente es callada. Sí, así es. Si usted mira un ser humano, dice: está callado. Sí. Y si mueve su boca es para alabar a Dios. Sí. Mire, yo conocí al abuelo del hermano Mitchell desde que yo era un niño, lo conocía. Y fíjese que él trabajaba con mi papá. Y este hombre siempre estaba trabajando y estaba cantando, y estaba cantando, y estaba cantando. Y mire que el hombre tenía un aguante exagerado. Cuando estaba trabajando, estaba alabando a Dios. Pero él amaba mucho a su mujer. Y cuando murió su mujer, él se desanimó y dejó de cantar. Mire. Y al dejar de cantar, perdió la fuerza. Porque este es el regulador de nuestra vida. El que guarda su boca, guarda su alma. Y eso fue una lección para mí, porque a este hombre yo lo conocí desde que era un niño y nunca creí de que iba a conocer toda su familia. Es toda una familia que era descendiente del hermano Jacob. Y me encantaba el nombre de él, que se llamaba Jacob. Sí. Y dice, mire que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Sabe que le enseñó a hablar mal de la iglesia? El huerto es la iglesia.
El huerto es la iglesia. El huerto es la iglesia. ¿Y qué hizo la serpiente? Le empezó a hablar mal de Dios, de Jehová. Y le empezó a hablar mal de Adán. Y de todo lo que había en el huerto, sí. Porque no piense que solo estaba Adán ahí. No, dice que había de toda criatura. Y habían aves. Todo, de todo había ahí. Entonces la serpiente empezó a enseñarle a la mujer a hablar mal de la iglesia, o sea, el huerto. Así es. El huerto quiere decir delicia, lugar de delicia, donde se disfruta todo, sí. Entonces la serpiente ahí fue donde descompuso y lo enseñó el vicio. Y la mujer aprendió este vicio de hablar mal. Pero ella no sabía el daño que estaba esperando y que le iba a pasar, la experiencia que iba a manifestarse después de que ella empezó a hablar mal de la iglesia. Ella no se dio cuenta que iban a venir los movimientos de espíritus malos, como dice el capítulo 4. Mira, aquí se aparecieron los espíritus malos. Mira, tenía 2 hijos y los 2 iban a la iglesia. Los 2 hijos iban a la iglesia. O sea que usted puede ver que era un ambiente similar al que vivimos nosotros. No era un ambiente extraño que la gente, la misma serpiente se ha encargado de inventarle, de que le dio una manzana y que no sé qué. No, eso es para dormir a los tontos. Sí. Lo que lo enseñó fue a hablar mal de Jehová Dios, a menospreciar a Jehová Dios y a menospreciar la iglesia. Sí, eso fue lo que le enseñó. No fue que le enseñó otra cosa. Entonces esto sucedió. Mire cómo dice el capítulo 4, verso 1, dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Mire, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor. Mire, era el pastor. Abel era el pastor de la iglesia. Así es. Abel era el pastor de la iglesia. Por eso ser pastor no está más. Por eso Jesús decía: cuando viene el lobo, no te escondas. O sea, Antonio, ahí va a llegar el lobo. Ahí llega. ¿Sí? Y entonces, eso es lo que uno tiene que observar. Miren cómo dice, qué experiencia. Y todo por qué pasó. Miren cómo dice. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Miren. O sea que Caín pasaba ocupado en otras cosas. Tenía poco interés en el huerto, o sea, en la iglesia. Entonces dice el verso 3, dice: aconteció que andando el tiempo, mire, nosotros viajamos en el bus del tiempo, o sea que ahí andaban los 2. Y dice, aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Ahí está, mire, o sea, era de la iglesia. O sea que este Caín trajo una ofrenda a Jehová. Mire, ¿a quién se la trajo? A Jehová. A Jehová. O sea, todo se miraba bien ahí. Todo se miraba bien. Pero la mujer había cometido un grave error al hablar mal de la iglesia. Y Caín había aprendido. Caín también no le gustaba la iglesia ni le gustaba el pastor. No, él quería otro tipo de pastor, uno que fuese como serpiente. Sí, así es. Así quería. Y mire cómo dice el verso 4, dice: y Abel, dice, trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Mire, o sea, Abel decía para Jehová todo, para Jehová lo primero, decía a mí. Abel no menospreciaba a Jehová, no lo menospreciaba. Por eso es que él había elegido ser pastor, sí, ser pastor. Entonces, pero mire cómo dice que le agradó a Jehová y a Jehová le gustó.
¿Por qué? Porque es bien importante que uno tenga humildad delante de Jehová, que Jehová lo dice al pueblo de Israel. Yo te he declarado lo que es bueno, humillarte delante de tu Dios. Así es, eso es. O sea, agradar a Jehová. Eso quiere decir humillarse delante de tu Dios. Y entonces dice, mire, y Abel trajo también de los primogénitos. O sea, le daba prioridad. Lo que Jesús decía, busca primero el reino de Dios y su justicia. Haga las cosas de Jehová primero. Lo demás no es tan importante. Y eso era lo que hacía Abel. Y mire cómo dice, y trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a la ofrenda suya. ¿Mí? Pero ya mira el verso 15, el verso 5, perdón. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahí está. ¿Qué problema se había creado? Eva, al hablar mal de la iglesia, del huerto, de su marido, Adán, pasmado, era pasmado Adán. Sí. ¿Sabe qué pasó? Su hijo era enojadísimo. Sí. Era bravísimo. Ahora pueden ver por qué existen niños enojadísimos en los hogares y la gente no sabe por qué. Sí. La misma madre había hablado mal de la iglesia y este joven había aprendido a menospreciar a Jehová, a hablar mal de Jehová, sí, a menospreciar al pastor. Y era sumamente enojado. No era medio enojado. No, yo soy un poco así. Soy un poco serio, como dicen algunos. ¿Verdad? No, era bravo, pero de lo más bravo. O sea, era pitbull. Sí. ¿Verdad? Dice el verso 5, pero no miró con agrado. O sea que no había humildad y no le gustaba a Jehová aquello. Cuando una persona tiene enojo, eso a Jehová no le gusta, porque en Jehová no hay enojo. No le gusta. Entonces dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enojó Caín en gran manera, mira, y puso una cara de, ya le imagina, ¿verdad? Le puso una cara de tigre, sí. Andaba con aquella cara de pocos amigos, mire, ya se le imagina. No le quería hablar a nadie, sí. No, era un animal. Por eso cuando usted mira a un enojado, dígale, Caín, ¿cómo estás? Sí. O sea, ese era el diablo. Ese es el diablo. Porque él ya tenía aquel gran enojo contra Jehová. Porque el que es enojado odia a Jehová Dios. Por eso usted mira a los jovencitos tan pequeños y odian a Jehová Dios. Y cuando hablan en contra de la iglesia y cuando hablan contra de la autoridad, y usted mira cómo tienen malos espíritus. O sea que este muchacho ya estaba trastornado. Mira el efecto de hablar mal, de aprender de la serpiente a hablar mal. Ya tenía un hijo que era loco, porque ser enojado es ser loco, sí. Ser demonio, o sea, ser diablo. Por eso Jesús los insultaba, porque eran animales. Les decía, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Porque el ambiente de las personas enojadas es un ambiente de animales que siempre están hablando, siempre. Y es el vicio que aprende la mujer. Y eso es lo triste en la mujer, hermano, porque las mujeres, ¿cómo las hizo Dios de bonita? Pero cuando la mujer habla, hermano, ¿cómo aprende? Pero así, vuela, sí. ¿Cómo aprende a hablar mal? Sí. A menospreciar la obra de Jehová, sí. Y por eso desde que yo comencé a ser pastor, yo me preguntaba que por qué la gente no quería las cosas de Dios. Porque la gente odiaba a Jehová Dios y se levantaban un montón de líderes diciendo, yo soy pastor también. ¿Qué va a ser pastor solo este? Yo tengo una obra también que hacer. Igual a Pablo se levantó diciendo, yo soy el mero aquí, yo soy más apóstol que aquellos apóstoles. Aquellos son una imitación nada más, yo soy original japonés, dijo, sí. Así es. Sí. Y no, eso es
Si una persona tiene enojo, mejor que se caiga. Sí. Que se caiga, porque es un animal, es el diablo. Sí. Y mire cómo dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se enojó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué tenés esa cara de chucho? Le dijo. Mire, ¿qué le parece? Jehová lo estaba evangelizando al animal, y el animal no lo entendía. Sí. Jehová, oiga bien, ¿cómo es de bueno Jehová? Le estaba hablando al animal y le decía: animal, no ladres, le decía, ¿verdad? Y dice el verso 7, mira, si bien hicieres, no serás enaltecido. O sea, yo te voy a bendecir, te voy a hacer que las cosas te salgan bien si haces bien las cosas, o sea, con humildad. No serás enaltecido. Y si no hicieres bien, es que el pecado, ahí está, mire, es el enojo, está en tu mente, ahí está. Tú piensas como animal, le dijo. El pensamiento del enojado es pensamiento de pecado. Por eso dice el proverbio: los pensamientos del impío son pecado delante de Dios. Pensar con enojo, eso es pecado delante de Dios. Y si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está en tu mente, le dijo. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Mire, desde entonces el diablo ha podido controlar a la gente. Mire, desde entonces el diablo le gusta usar su lengua para manejar a las personas. Por eso usted mira, los medios de comunicación son los que controlan a la gente y controlan a la mujer. Pobrecitas las mujeres, sufren, se enferman, se pudren las mujeres, pero ni saben por qué. Porque el diablo les enseña, se enseñorea de ellas. Se enseñorea, porque las mujeres son lindas, pero no saben hablar, hermano. No saben hablar. Mire el problema que tenía ya esta familia. El gran problema que tenía esta familia, que ya tenía un hijo que era loco. Sí. Por eso cuando usted mira en una familia gente enojada, dice usted: ¿qué fue lo que hablaron? ¿Qué fue lo que hablaron? ¿Qué locuras hablaron? Y entonces dice que se enseñó: y si bien hicieres, tú te enseñorearás de él. Mire cómo dice: y dijo Caín. Mire, ahí está. ¿Quién no quería? Al pastor, no lo quería. Y el pastor ahí creía que era una ovejita con carechucho. No, hermano, no era una ovejita, sino que era un lobo vestido de oveja. Mira, y dijo Caín a su hermano Abel. Mira, ahí está. ¿Qué le parece? Desde ahí puede ver que uno no puede ni siquiera cruzar lo que habla con la gente enojada, porque la gente enojada no razona. Mira. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Mira, vamos a pasear, le dijo. Sí. Te voy a llevar a pasear. Te voy a invitar a Pizza Hut. Sí. ¿Qué le parece? Vamos. Y mire, esas experiencias son lindas, entender todo esto. Mire. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahí está. Mire, un muerto, le mataron el hijo, el mejor hijo, a Eva y a Adán. Ahí está. ¿Por qué? ¿Por qué matan a los jóvenes? Porque las madres hablan mal de la iglesia, de las cosas de Jehová. Las iglesias pueden ser como sea, pero Jehová es el juez. Jehová es el juez. Jehová es el juez. Y las consecuencias de no cuidar lo que uno habla, usted observe a la gente que ha perdido sus hijos. Cuando ya matan a los hijos, hermanos, o se les mueren los hijos, o se trastornan, enloquecen como esto. Mire, uno loco y el otro muerto. Ahí está. 2 hijos, oiga bien, 2 hijos. Por eso es que hay gente que tienen hijos y no saben cómo criarlos. Criar hijos es fácil, hermano.
Solo enséñele a respetar a Jehová y las cosas de Jehová. Sí. Solo eso tiene que hacer. Y usted dice, respete, no hable contra Jehová ni contra las cosas de Jehová. Así es. ¿Mire? Por eso Jesús cuando vino, andaba Caín detrás de él, que eran los escribas y fariseos. Mire, y lo buscaban y lo invitaban y lo inducían y le preguntaban y lo querían casar. Pero Jesús dijo, no, yo me voy a entregar para que miren dónde están los demonios. Decía, ¿dónde están las serpientes, la generación de víboras? Jesús se entregó solo para desnudar, para que yo entendiera. Oiga a mí, para que yo entendiera qué era lo que estaba pasando espiritualmente. Por eso Jehová me dice, mira, Jesús desnudó todo. Sí. Jesús vino a desnudar todo el movimiento de los demonios que se mueven por medio de las personas enojadas. Y todo arranca en las madres que hablan mal. Por eso, cuando usted mira cuánto joven muere, cuánto joven matan, hermano, es porque las madres no tienen prudencia, sino que maldicen a Dios, maldicen a los pastores, sí. Maldicen, y usted va a ver por qué ellas sufren esas consecuencias. Y le llevan a los mejores hijos, se los matan a los que ellas más aman, sí. Por eso, cuando Dios dice, el que guarda su boca, guarda su alma, lo primero que tiene que hacer usted para ser una buena persona cristiana es cuidar lo que va a hablar. No repita todo lo que dicen en la radio y la televisión. Ahí hay un montón de serpientes que no respetan. Mire, no respetan ni al gobierno. Oiga bien, ya lo van a respetar a usted. Por eso cuando alguien no respeta al gobierno, díganle, sos una serpiente, sos una víbora de cascabel. Sí. Por eso usted mira, cuando alguien no respeta a otra persona en el sentido de hablar, ¿entiende? Entonces dice, este es un demonio. Y las consecuencias son graves. Y mire, desde entonces la mujer tuvo el vicio de hablar, el vicio de platicar. Por eso la mujer lo que más le gusta es que la casaquen, como dice. Que le tiren el verbo, dicen ellas. Sí, eso es lo que le encanta. Sí. Y la mujer tiene que ser prudente. Por eso yo le digo, porque sus hijos están en sus manos. Sus hijos no dependen de nadie más que de la mujer. Sí. El hombre también, el hombre solo es un bojote en la casa, sí. Sí. Pero lo que la mujer habla, tiene que tener cuidado. Porque si habla mal, le matan a sus hijos, o se enloquecen, se trastornan. Sí. Mire otra mujer aquí que abría la boca sin temor. ¿Qué le pasó? Mire cómo dice aquí en el libro de Job, capítulo 2 del libro de Job. Mire. Job, capítulo 2. Capítulo 2, verso 9. Mire cómo dice. Pero le voy a leer el verso 7, mire. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová. Mire, ahí está. O sea, salió Caín. Sí. Caín no crea que no ora. Caín es consagrado. Ora. Sí. Salió de la presencia de Jehová. Mire. E hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomando Job un tiesto para rascarse con él, o sea, tenía rasquiña, sí, sarna, rasquiña, picazón, y estaba sentado en medio de ceniza. Mire, estaba humillado el hombre. ¿Por qué? ¿Por qué le había pasado aquello a este hombre? Mire, dice el verso 9, entonces dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. ¿Qué era lo que hacía la mujer? Maldecir a Jehová. Ahí está. ¿Mí? Por eso, ¿qué era lo que hablaba? Hablaba mal
de la iglesia. O sea que la mujer de Job era una serpiente. Cuando una mujer habla mal de la iglesia es una serpiente y mata a sus hijos. Sí, los mata o los trastorna. Por eso es que, mire, esta mujer tenía 10 hijos y a los 10 se los mataron. Sí, los 10 se los mataron porque era una mujer maldita. Sí. Y le dijo a Job, vos maldecías a Jehová también. Mire cómo le dijo, ¿ve? Todavía le dijo, entonces le dijo su mujer, mire, su mujer, ¿aún retienes tu humildad vos? Maldice, habla mal de esos hipócritas de la iglesia. Sí. Puede ver por qué matan a los jóvenes. Por eso cuando usted mira a la gente, dígale, mire, no hable mal, le van a matar sus hijos. Los va a perder. Sí. O le arrasan con su familia. ¿Sí? Hay gente que le arrasan hasta la familia, se la barren. ¿Sí? Y no saben cómo. ¿Por qué? Porque se abre la boca y esta mujer maldecía, tenía el hábito de platicar y de hablar y diablo, era un diablo. Sí, era una diabla. Sí. Y por eso es que sus hijos habían sido muertos. Por eso es que usted tiene que entender dónde va a demostrar usted que usted es una buena persona. Tiene que cuidar su vida, su cuerpo con lo que habla. Observe cada palabra que usted dice. Observe cada dicho. Y si tiene mujer, dígale, mujer, cállate. Cállate que vas a matar a tus hijos. Por eso es que Jehová miraba cómo las mujeres mataban a sus hijos. Las mujeres matan a sus hijos cuando hablan mal de la iglesia. Así es. Y la serpiente las incita a eso. Les enseña porque llega al huerto y les dice, habla mal del pastor. Habla mal de este desgraciado para destruirte y vas a ver. Y la destruye, hermano. Por eso usted va a ver, por eso esta palabra así es como esa lluvia. Así es. Tiene que sacudir las entrañas del corazón de las personas, porque la gente no ve por qué pasan las cosas. Que en Honduras no tienen que matar a tanto joven, hermano. Tanto joven que muere y uno se asusta. Ahora tenemos un buen presidente que cuida y azota, porque tiene vara el hombre y el hombre tiene que manejar las cosas de ese modo para ayudar. Pero hay que educar a la mujer, hay que enseñarle que lo que oye y mira en la radio y la televisión va a destruir a sus hijos. Va a destruir a sus hijos. Mire, Eva mató a uno de sus hijos y el otro era trastornado. Sí, era loco. Sí. Por hablar mal de la iglesia. Sí. La mujer de Job mató sus 10 hijos. Mató sus 10 hijos. Porque hablaba mal de la iglesia y de Jehová Dios. Y Job tenía angustia por eso, porque vivía con esta mujer. Amaba a esta mujer que era una serpiente, y Job vivía con miedo todo el tiempo porque sabía que el problema que él podía pasarle era que sus hijos les pasara algo malo. Así es. Eso era lo que le preocupaba a Job, porque estaba influenciado por aquella mujer que no tenía entendimiento. Aquella mujer, hermano, que había destrozado a este hombre y había destrozado todo lo que había trabajado aquel hombre, hermano. Por eso usted mira cuánto hombre muere y las mujeres ahí quedan. Y quedan bravas todavía. Quedan más bravas todavía. Y que se acerque cualquiera les mete en juego. Sí. Eso es el gran problema. Por eso es que uno tiene que ser muy cuidadoso con lo que va a hablar. Puede ver esa lluvia. Eso es delicioso. Así es la palabra. Así es la palabra. Por eso todas estas cosas se tienen que corregir.
Hay que educar a la mujer para que no destruya su familia. Por eso dice en el libro de Proverbios, mire, Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14. Proverbios 14. Mire cómo dice, ¿ve? La mujer sabia edifica su casa. Una mujer sabia es una mujer que es humilde, es una mujer que se calla, sabe que no tiene que hablar enojada, que no le conviene hablar enojada. Así es, eso es una mujer sabia. La mujer sabia edifica su casa, mas la diabla dice, cuando habla, la derriba. Ahí está, ¿no? Por eso usted mira cuánta mujer destruye la familia, hermano. Cuánto hogar deshecho. Y el diablo defendiendo a la mujer. Sí, la defiende. Y que las pobres mujeres. Y que las pobres mujeres. Sí. Y que la paternidad irresponsable. Y el hombre muerto. Sí. El diablo engaña a la humanidad, hermano, enseñándole una falsa moral. Habla de moralidad del diablo. El diablo es mentiroso porque es un demonio, son demonios. La gente enojada tiene demonios y es mentirosa. Todo lo que habla la gente enojada es pura mentira. Son demonios que están hablando. Por eso es que usted tiene que, como dice la palabra, el que quiere vivir tiene que cuidar lo que va a hablar. Si usted quiere vivir, va a cuidar lo que va a hablar. Si usted quiere tener a sus hijos permanentemente, usted va a aprender a enseñarles la prudencia. Por eso dice, con sabiduría se edificará la casa, pero con prudencia no se le muere nadie en su casa. Sí. Si usted quiere que en su casa nadie se muera, diga, cierren el pico, animales. Sí. Así. Nadie se enferme, dígale, cierren el pico, animales. Chuchos, dígale. Así. Serpientes, como Jesús les decía. Jesús no los podía tratar de usted. Distinguidos, escribas y fariseos. No, eran animales. La gente enojada es animal. Habla. Y lo que más le encanta es platicar. ¿Sí? La debilidad de la gente que destruye es platicar, ¿sí? Hablar. ¿Sí? Por eso dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia cuando habla la derriba. ¿Sí? Y por eso dice el 2, el que camina en mansedumbre teme a Jehová, mas el que tiene sentimientos de enojo menosprecia a Jehová. ¿Sí? Y dice el 3, en la boca del diablo está la soberbia. O sea, cuando la gente habla bastante, eso es el diablo hablando. Sí. Mas los labios de los sabios, mire cómo dice, ¿ve? Los guardarán. ¿Eh? Usted lo que hace es no hablar. Por eso usted mira cómo muere tanta gente por ignorancia, hermano. Aquí a la gente se le enseña la humildad. Y nada, no aprende nada. Por eso Jesús decía, tu fe te ha sanado. La gente tiene que aprender la humildad, el respeto. Sí. Por eso Jehová me decía, enséñales a respetar aunque sea al presidente. Porque eso es lo que hacen los reptiles, y respetar a estas personas, hermano. O sea, existen una cantidad de reptiles en este país. Cuando usted mire que alguien no respeta a estas personas importantes y que son cristianos, dice usted, hay reptiles. Y todo eso se tiene que corregir. Las mujeres tienen que ser prudentes. Si no son prudentes, van a destruir sus familias. Solo observe a la gente que le han quitado sus hijos. Observe. Y usted va a ver que es por no tener prudencia.
Por eso, durante miles de años, la serpiente ha hablado en contra de Jehová y ha querido perseguir siempre al pastor para matarlo. Sí. Siempre ha buscado, ese es el sistema. Por eso Jehová me decía, a ti te voy a enseñar toda la forma como funciona esto, José Antonio. Y durante años, durante 40 años me enseñó, oiga bien, a entender cómo se mueven los espíritus malos y cómo ellos tienen esa capacidad de moverse en medio de los mismos cristianos que no son buenos cristianos, mi hermano. Y por eso es que la palabra habla de esto. Dice en el capítulo 18, mire cómo dice, del libro de Proverbios. Mire. Capítulo 18. El 17 le voy a leer antes del 18, verso 27. Dice, ¿cómo es una persona que tiene sabiduría? Mire, la mujer tiene que tener sabiduría. Dice aquí, capítulo 17, verso 27, dice, el que ahorra en el banco del comercio. No dice así, ¿verdad? Dice el que ahorra sus palabras. Mire, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Ahí está. ¿Qué es la sabiduría? Es no hablar. Es no hablar. Esa es la sabiduría. Por eso la gente platicadora diga a la víbora de la mar. Sí. Cántele a la víbora de la mar. Y por eso dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Mire, o sea, el hombre humilde. ¿Qué es una persona entendida? Dice el verso 28. Aún el diablo, cuando calla, es contado por sabio. Mire, el que cierra sus labios es entendido. Ahí está, ¿no? ¿Cómo sabemos que usted entiende esta palabra en que se calla? Si usted va a vivir, lo único que tiene que hacer es cerrar la boca. Sí. Si usted quiere vivir, pero si no puede, se va. Se va. La gente a mí me ha dicho, mire, yo los he visto graves en las camas. Y me dice, hermano, ayúdeme. Yo le digo, ¿cómo le voy a ayudar si usted fácil sale de ahí? No hable. No platique con la gente, con su familia. No hable. Y la gente, mire, con el teléfono le vale. Sí. Destroza su vida. O sea, ¿cómo escapa de la condenación del infierno? ¿Cómo se salva la gente de ahí? ¿Cómo? ¿Cómo? Jesús dijo, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por eso es que se tiene que enseñar este evangelio. Este evangelio tiene que sacudir todo, así como esa lluvia, sí. Tiene que inundar todo el mundo para que la gente sepa por qué se muere, por qué existe el sufrimiento, por qué existe la calamidad, por qué existe tanto azote en la tierra, hermano. Porque la gente no es prudente, sí. Por eso dice el 17, verso 27, mire, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. El de espíritu prudente es el hombre humilde. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Ahí está, ¿no? Si yo no fuera pastor, no platicaría con nadie. Sí. No platicaría con nadie. Pero tengo que pastorear. Tengo que pastorear a la gente. Sí. Y de todo. Tengo que pastorear de todo tipo de criaturas. Sí. Pero que no tienen entendimiento. Eso es lo difícil. Por eso es que estos hombres murieron. Por eso murieron este montón de hombres. Por eso Salomón sabía que es el gran problema que había que resolver. Mire cómo dice en el libro de Eclesiastés. Y este problema
es lo que no ha podido el hombre enfrentar. Dice Eclesiastés, capítulo 7, verso 23, dice, mira, 7:23 del libro de Proverbios. O sea que este hombre se dio cuenta de que ahí estaba el problema grave. Por eso el hombre, si no tiene humildad, se lo comen las víboras, se lo comen las víboras. Mire cómo dice aquí, este hombre murió por eso, dice el 23, dice, todas estas cosas probé con sabiduría diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. ¿Sí? Ahí está. Él se dio cuenta que era torpe. Era torpe. Cuando una persona está ya enfermo y todo reventado, es que es torpe en hablar. Y dice el 24, lejos está lo que fue, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Mire, y él estudió todo eso. ¿Y dónde encontró el problema? En lo que la mujer habla. Ahí está todo. Ahí está todo. La mujer solo repite lo que el diablo habla. O sea, la mujer habla como diablo. Y le gusta platicar. El tema favorito de la mujer es el chisme. Ese es el tema favorito. Las noticias. Último momento. Pobres mujeres, hermano. Y mire cómo dijo el Salomón, ¿ves? Por eso se murió. Y ha hallado, dice, más amarga que la muerte. Mire, ¿qué le parece? Descubrió el gran secreto que les estamos predicando aquí. ¿Sí? A la mujer, dice, cuyo corazón es lazos y redes. Mire que tiene señorío. Y cuando habla, ata. Mira, domina, le gusta dominar. El que es humilde escapará de ella, mas el enojado quedará en ella preso. Ahí está, ¿sí? Si usted para despacharlo, solo que usted mire a la mujer como es de brava. Solo mire que si la mujer es brava, se lo vuela. Sí. Se lo vuela. Sí. La mujer tiene esa capacidad de volarse hasta los hijos. Sí. De volarse a los hijos. No se va a volar al bojote. ¡Ja! Se lo vuela. Se lo vuela. Si el hombre no es humilde. Por eso Jehová Job lo azotó. Porque Job le faltaba humildad. Job tenía soberbia. Y cuando un hombre tiene soberbia, se lo entregan a la mujer para que lo haga como ella quiera. Lo pedacearon a Job hasta que aprendió la humildad y dijo, una vez hablé, mas no volveré a hablar. Aprendió la humildad. Para dejar de sufrir, tiene que dejar de hablar. Pero si usted quiere sufrir, que siga la fiesta. Así es. Si usted no quiere sufrir, pare de hablar. Pare de hablar. No hable. No escuche a las personas que hablan mal. No destruya su familia. No destruya el ambiente donde usted vive, donde trabaja. No. Usted tiene que tener prudencia. Enseñar a la gente a agradecer, a decir gracias. Sí. A decir gracias, a bendecir a Jehová. Todos los días, mire esa lluvia que hoy nos está sacudiendo nuestra Tegucigalpa. Esa es una bendición enorme, esa es la palabra. O sea que esta palabra siempre, cuando viene así, viene con la lluvia, pero es que así es. ¿Sí? Porque las potencias de los cielos necesitan ser conmovidas.
Y entonces van a ver qué es esto. Por eso es que dice, mire, he hallado más amarga que la muerte. Mire, a la mujer, cuyo corazón es lazos y redes, y sus palabras ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador queda en ella presa. Ahí está, mire. Por eso estos hombres no podían vivir, porque ellos no tenían la humildad. Y por eso dice la palabra, sin fe nadie puede vivir. Si usted no tiene humildad, va a vivir en medio de gente platicadora. Mire, yo la gente que he visto morirse aquí en la iglesia, yo miro cómo los invaden los platicadores. Les encanta. Felices ellos platicando. Y digo yo, pobrecito esta gente. Pobrecito, ¿yo cómo les explico si esto cuesta años? Años, y esta gente que eran supuestamente entendidos, no eran entendidos. Uno entiende hasta que cierra la boca. Hasta que cierra la boca entiende. Si no cierra la boca, no entiende nada. No entiende nada. Por eso usted puede preservar a sus hijos, a su familia, para que nadie se muera. Y usted va a decir, con sabiduría se edificará la casa. Les voy a enseñar humildad a esta gente. Y con prudencia nadie se muere. Nadie se muere. Así es. Y usted oye cómo ataca el diablo a esta iglesia. No, si eso tiene miles de años. Ese es el trabajo del diablo, atacar esta obra. Así es. Y utiliza a la mujer. Sí. Y la mujer, amén, ¿verdad? Saluda. Sí. Y las serpientes. Óigame. Y Jehová me dijo, pues te vas a enfrentar a todo eso, José Antonio. Y durante años me ha costado enfrentarme a los demonios, a las serpientes, a la muerte, a las enfermedades, a la angustia, a enfrentar el conocimiento, a ver los espíritus malos moverse, cómo se mueven las enfermedades, cómo funciona el dolor. Todo eso Jehová me lo enseñó durante años. ¿Cómo funciona todo eso? Y por eso Jehová me decía, tienes que enseñarles la prudencia a esta gente para que vivan. Por eso dice, escoge pues la vida para que vivas, respetando a Jehová tu Dios, andando en su palabra y siguiendo sus caminos en mansedumbre y humildad. Mire, Job por eso tenía una mala mujer, porque hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Por eso la mujer maldice a Dios. Vos también, mire, le enseñaba a maldecir a Jehová. Y por eso Job se jactaba que él era teólogo, era doctor en teología, pero la angustia ahí estaba. El que no cierra la boca se muere, mi hermano. Así, aquí se ha muerto gente y me dicen, hermano, ayúdame. Yo les digo, sí, solo con que platique con su familia se lo comen. Por eso cuando usted se enferme, estése solo. Y mire, póngale candadito, un candadito, o un arito que le agarre los dos labios, ¿sí? Cuando usted esté enfermo y diga, me voy a recuperar, me voy a callar, me voy a calmar y voy a dar gracias. Y Job por eso se recuperó, porque dijo, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Por tanto me humillo, me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora voy a hablar con mucho respeto, porque esto sí es bonito, ver todo maravilloso con humildad. Con humildad usted va a ser feliz. Usted puede ser muy pobre, pero si tiene humildad va a ver lo maravilloso que es todo. Pero usted puede tener mucha plata y si no tiene humildad le digo que usted tiene malestar todo el tiempo. Si usted es pobre y no tiene humildad, usted sufre, porque es idiota. Así es. Por eso usted tiene que pensar y decir, Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si no, no va a vivir. Si no, no vive. Por eso usted tiene que trabajar. El que guarda su boca, guarda su alma. Guarde, cuide lo que va a hablar. Enséñesele a sus hijos y dígale, no hable mal.
Pero ni del Papa hable mal, sí, déjelo. Ellos intentan por lo menos, sí. Pero ellos van a oír este evangelio para que vivan, sí. Porque Jehová los ama a todos. Pero necesitan oír este evangelio de la vara, sí. Con vara de hierro, pero así es. Póngase de pie, bendito Dios. Gracias. Gracias, maravilloso Dios. Eres bueno, Padre. Gracias por tenerme aquí. Gracias por esa misericordia. Gracias por esa bondad. Gracias, Padre, gracias, porque puedo alabarte, Padre. Gracias por estas personas que tienen valor de venir a oír tu palabra, Jehová. Bendígalos, llene de su espíritu a cada uno, Padre. Bendígalos por venir a este lugar, Padre. Solo con venir, bendígalos, Padre. Que ellos sepan que su nombre, su grandeza es alabarle con respeto.